Imaginen un mundo en el que la crueldad era el pan de cada día, donde la humanidad era pisoteada y la esperanza parecía un lujo inalcanzable. Un mundo de barcos abarrotados que cruzaban el océano Atlántico, llevando consigo a miles de personas arrancadas de sus hogares, de sus familias, para ser vendidas como esclavos. Este era el escenario del siglo XVII en la vibrante y conflictiva ciudad de Cartagena de Indias. Pero en medio de este horror, una figura se alzó como un faro de compasión y justicia. Él no era un conquistador, ni un político, sino un jesuita, un hombre que eligió la fe y la acción como sus únicas armas. Su nombre era Pedro Claver, y su vida fue un testimonio de que incluso la persona más pequeña puede cambiar el mundo. Él no solo predicó la palabra de Dios, sino que la vivió una y otra vez en las peores condiciones, al servicio de los más vulnerables. En este video exploraremos la increíble historia de San Pedro Claver, el esclavo de los esclavos. Descubriremos cómo su inquebrantable dedicación y su amor por los oprimidos lo convirtieron en un santo, en un defensor incansable de la dignidad humana y en un ejemplo eterno de lo que significa ser verdaderamente humano. Hola, bueno, hoy nos metemos de lleno en una historia de contrastes muy fuertes. Estamos en la Cartagena de Indias colonial y vamos a ver brutalidad, pero también una humanidad, la verdad, extraordinaria. Tenemos aquí fuentes que nos hablan de la esclavitud en lo que hoy es Colombia, en la Nueva Granada, y de forma muy especial de la vida de Pedro Claver, una figura que se enfrentó a esa realidad. Eso es. Vamos a abrir estos documentos, a ver qué nos cuentan cómo era realmente la esclavitud allí y, sobre todo, cómo respondió Claver. Él mismo firmaba como esclavo de los negros. Vamos a buscar esas clavas en las fuentes. Exacto. La idea es analizar un poco todo el contexto, ¿no? Desde prácticas de esclavitud que ya había antes hasta la llegada masiva de africanos y, bueno, la abolición ya en el siglo XIX. Pero sí, nos centraremos mucho en Claver, en su trabajo en Cartagena, que era, vamos, el principal puerto negrero, y cómo esa historia conecta hoy con los derechos humanos. Queremos entender bien qué pasó y por qué Claver sigue siendo relevante. Vale. Para empezar, las fuentes dicen algo importante. La esclavitud ya existía antes de los españoles. Pueblos indígenas, como los chibchas o los panches, pues esclavizaban a vecinos capturados en guerras. Sí, eso está documentado. Y con la conquista, pues se aplicó la norma europea. Si te resistías, prisionero de guerra y esclavo. Cierto. Pero, ojo, hay un matiz que las fuentes legales recalcan mucho. La corona española intentó pararlo relativamente pronto. A ver, estaban las leyes de Burgos de 1512 y luego, sobre todo, las leyes nuevas de 1542. Estas leyes buscaban proteger a los indígenas. Los textos son muy claros, ¿eh? Los declaran súbditos libres y prohíben esclavizarlos, incluso en lo que llamaban guerra justa. Incluso se castigaba a los encomenderos que los vendieran o maltrataran. Exacto, se ponían límites, al menos sobre el papel. Y aquí es donde la cosa se complica, ¿no? Una de esas paradojas de la historia que vemos en las fuentes. Al proteger, legalmente al menos, al indígena, y con la necesidad brutal de mano de obra, ¿Y la caída demográfica indígena por las enfermedades, claro? pues se dispara la importación de esclavos africanos, desde mediados del 16 más o menos. Correcto, es una consecuencia. Bueno, terrible. El comercio transatlántico se vuelve masivo. Al principio dominaba Portugal, con el sistema de licencias, que eran como contratos con la corona española para traer esclavos, pagando impuestos, claro. Y así trajeron a cientos de miles de africanos. Y las condiciones... las fuentes describen viajes de 2 meses Terribles. en bodegas inmundas, hacinados, enfermos. Una deshumanización total. ¿Se justificaba de alguna manera? A veces se usaba la evangelización como argumento, pero vamos, el motor era puramente económico, brutalmente económico. ¿Y sabemos de dónde venían exactamente? Las fuentes hablan de África Occidental, pero ¿se puede precisar más? Es complicado, ¿eh? Los registros de la época eran más bien administrativos. Se fijaban en el puerto de embarque, no tanto en la etnia, pero sí, agrupan las procedencias. La gran mayoría venía de esa franja enorme entre el río Senegal y el Kwanza. Se habla de zonas como Alta Guinea, Baja Guinea, Angola. Ahí había grandes imperios como Malí, Songhai y muchísimos pueblos.
Mande, Yoruba, Igbo, Asante. También grupos bantúes como los que hablaban Kikongo o Kimbundu. Mucha diversidad. Muchísima. Las fuentes incluso mencionan el intento del rey Afonso I del Congo, que intentó parar la trata escribiendo al rey de Portugal, al Papa, pero sin éxito. ¿Y Cartagena de Indias? ¿Se convierte en la Puerta Grande? El epicentro, Sin duda. el principal puerto negrero de la Nueva Granada. Las cifras que dan las fuentes son impactantes. Hacia 1620, calcula que casi un cuarto de la población de Cartagena era esclava africana. Un cuarto. Sí. Eran la base de la economía, en el campo, sobre todo en ganadería, y en la ciudad. Además, tener esclavos en la ciudad era un símbolo de estatus para las élites criollas. Y las condiciones debían ser tan duras que la población esclava no se reproducía por sí sola. Exacto. La mortalidad era altísima. Necesitaban un flujo constante de bozales, como llamaban a los recién llegados de África. Las fuentes también mencionan la costa pacífica, ¿verdad? Como otra zona importante. Sí, sobre todo a partir de finales del 17, muy ligada a la minería de oro. Hay censos citados que son, tremendos. En zonas como Raposo, casi el 70% de la población era esclava a finales del 18. 70%. Una barbaridad. Solían llegar por Cartagena y luego los llevaban para allá. Algunos estudios que se citan sugieren que en el Chocó había muchos de pueblos Kwa, como Acán o Ewe, pero siempre con diversidad. Y en medio de este panorama tan brutal de Cartagena, aparece Pedro Claver, jesuita, catalán, de Verdú, nació en 1580. Y las fuentes cuentan algo curioso. Parece que sus superiores al principio no le veían madera de líder, ¿no? Hablan de espíritu mediocre. Sí, es un detalle que llama la atención. Parece que no era, académicamente brillante. Pero tuvo un encuentro que, según cuentan, le cambió la vida. Fue en Mallorca, con Alonso Rodríguez, un hermano jesuita ya mayor, portero del colegio, con fama de místico. Y él fue quien le inspiró la idea de ir a América como misionero. Qué curioso. Llegó a Cartagena en 1610. Estudió teología, parte en Santa Fe de Bogotá y parte en Tunja. Y se ordenó sacerdote en Cartagena en 1616. Y allí, en Cartagena, se encuentra con otra figura importante, otro jesuita, Alonso de Sandoval. Fundamental. Sandoval ya llevaba tiempo trabajando con los esclavos africanos. Los atendía, los estudiaba. De hecho, escribió un libro clave, De Instauranda Etiopum Salute, sobre cómo tratarlos, cómo evangelizarlos. Claver debió quedar muy impactado por él y por lo que veía cada día en el puerto. Totalmente. Y toma una decisión radical. Cuando hace sus votos definitivos en 1622, añade algo de su puño y letra. La famosa frase. Petrus Claver, Etiopum semper servus. Pedro Claver, esclavo de los negros para siempre. Usó etíopes, que era el término de la época para los africanos. Una entrega total. Marcó su vida para los siguientes 30 años. ¿Y cómo era su día a día? Las fuentes lo describen de forma muy vívida. Cuentan que se enteraba de cuando llegaban los barcos negreros. Sí, parece que hasta prometía misas a quien le avisara primero. Tenía sus métodos. Y iba al muelle con comida, fruta, aguardiente, tabaco. Y con intérpretes. Llegaban. Organizó un equipo. Las fuentes dan nombres. Domingo Folupo, Andrés Sacabuche, africanos que ya vivían allí. Algunos ya hablaban español, otros aprendían. Exacto. Ladinos y bozales. Incluso el colegio jesuita llegó a comprar algunos esclavos específicamente para que ayudaran a Claver a traducir. Sin ellos, poco habría podido hacer. Y luego venía lo peor, bajar a las bodegas de los Marcos. Hay una cita del propio Claver que, pone los pelos de punta. Sí, es terrible, pero muy reveladora de cómo actuaba. Decía algo como: echamos manteos fuera, trajimos en brazos a los muy enfermos, juntamos los enfermos en 2 ruedas. De esta manera les estuvimos hablando, no con lengua, sino con manos y obras. Les lavamos los rostros y vientres con vino, y alegrándolos y acariciando. Es una imagen de compasión activa, ¿no? Casi física. Totalmente. Su enfoque era ese, acción directa, contacto humano. Ante el horror que vivían, él ofrecía cuidado, consuelo y dignidad. Les intentaba explicar la fe cristiana como podía, con cuadros, con los intérpretes, y los bautizaba. Las cifras que dan las fuentes son enormes. 300.000 bautismos. Sí, a lo largo de su vida. Una cifra asombrosa. Pero no se quedaba solo en el puerto. Las fuentes dicen que también defendía a los esclavos y sabía que sus amos los maltrataban. Sí, intervenía.
Y eso le traía problemas, claro. Y que en su confesionario tenían prioridad los esclavos. Imagino las caras de algunos. Desde luego. Y además visitaba a otros marginados, al hospital de leprosos, las cárceles, incluso a los presos de la Inquisición. Iba a donde nadie quería ir. Exacto. Llevaba comida, medicinas, consuelo. Acompañaba a los condenados a muerte, fueran católicos, protestantes, sin importarle las críticas. Porque críticas hubo, ¿verdad? Parece increíble, pero su trabajo no le gustó a todo el mundo. Cierto, cierto. Y esto es algo que las fuentes detallan bien. La oposición venía de varios frentes. Por un lado, lógicamente, los traficantes de esclavos. Les molestaba su presencia, su interferencia. Normal. Pero también parte de la sociedad de Cartagena. Se cuenta que algunas damas de la alta sociedad evitaban la iglesia si él estaba allí con los negros. ¡Qué fuerte! Y lo más sorprendente quizás, y lo más doloroso para él seguramente, fueron las críticas desde dentro, desde la compañía de Jesús. ¿Qué le decían sus propios compañeros? Las fuentes mencionan informes a Roma. Sí, hay informes citados que lo tachaban de ingenuo, de poco prudente, incluso de melancólico. Le acusaban de abusar de los intérpretes, de sacarlos de sus trabajos en el colegio, de manejar dinero sin rendir cuentas formalmente, aunque todos sabían que era para los esclavos. Pero la acusación más grave. La más recurrente era que dedicaba demasiado tiempo a los negros, que los prefería a los blancos, hasta en el confesionario. Y lo peor, llegaron a insinuar que profanaba los sacramentos, dándoselos a seres que, según algunos teólogos racistas de la época, apenas tenían alma. Es tremendo leer eso. Refleja una mentalidad terrible. Absolutamente. Y a pesar de todo, él siguió. Casi 40 años. Y con una vida personal de una austeridad brutal, dicen las fuentes. Sí, era extremadamente penitente. Dormía poco, comía lo mínimo, usaba cilicios. Su fuerza, parece, venía de una vida espiritual muy intensa, de mucha oración y una convicción inquebrantable. Simplemente aceptó las críticas y siguió. Parece que sí. Asumió las humillaciones como parte del camino y no se desvió. Sus últimos años, sin embargo, fueron muy duros. Cayó enfermo en 1650, creo, que por una epidemia. Sí, una parálisis lo dejó muy limitado, postrado en cama. Y las fuentes pintan un final bastante triste. Pasó los últimos 4 años casi abandonado en su celda. Al cuidado de un esclavo joven que parece ser no lo atendió muy bien. Es una ironía muy amarga. Murió en septiembre de 1654. Sí, en la madrugada del 9 de septiembre. Y entonces, fíjate qué paradoja. En cuanto se supo que agonizaba, la ciudad entera, la misma que a veces lo criticó, se volcó. Corrieron a su celda. En masa. Querían tocarlo, llevarse algo como reliquia. El clamor popular fue enorme tras su muerte. Y eso impulsó que el proceso de canonización empezara muy rápido. Se hablaba de muchos milagros, además de los bautismos masivos. Y hoy se le considera un precursor de los derechos humanos. De hecho, en Colombia, el 9 de septiembre es el Día Nacional de los Derechos Humanos en su honor. Exacto. Y Cartagena es considerada sede de los derechos humanos. ¿Cómo conectan las fuentes esa idea con su labor en el siglo XVII? Porque el concepto de derechos humanos es posterior. Claro, es una lectura desde hoy. Pero lo que sí muestran las fuentes es que su acción fue una afirmación radical de la dignidad de toda persona. En un contexto de deshumanización extrema, el simple hecho de tocar, cuidar, abrazar a los esclavos como iguales era revolucionario. Rompía todos los esquemas sociales. Totalmente. Y algunas interpretaciones que se leen en los análisis de las fuentes sugieren que el bautismo masivo, en ese momento histórico, era su forma de afirmar la humanidad plena de esas personas. Era decir, son hijos de Dios, igual que cualquiera, frente a una sociedad que los veía como animales o mercancía. Tratarlos con dignidad era ya un acto de resistencia. Exacto. Un acto potentísimo contra el sistema. Recuerdo la visita de Juan Pablo II a Cartagena en 1986. Se detuvo ante su tumba. Sí, y conectó la lucha de Claver contra la esclavitud de entonces con la lucha contra las nuevas esclavitudes de hoy, como el narcotráfico. Y el santuario museo allí en Cartagena sigue manteniendo viva su memoria. Sí, su figura, tal como la vemos a través de estas fuentes, sigue invitando a reflexionar sobre la igualdad, la solidaridad, la justicia y sobre nuestra propia responsabilidad ante el sufrimiento ajeno. Valores que son centrales hoy en la defensa de los derechos humanos. La verdad es que es una historia intensa, ¿eh?
la de Claver y esa Cartagena esclavista. Da muchísimo que pensar. Sin duda. Las fuentes nos muestran la brutalidad de un sistema, es innegable, pero también la capacidad de respuesta de una persona. Quizás la pregunta que nos queda flotando, después de examinar todo esto, una pregunta para la reflexión personal, ¿no? Es cómo el mirar de frente esas injusticias del pasado, como las que vivió y combatió Claver con esa empatía tan radical, nos interpela hoy sobre nuestras responsabilidades ante las nuevas formas de marginación, de exclusión, de deshumanización que vemos en nuestro mundo. Una reflexión potente, sí señor. Perfecta para cerrar esta exploración a fondo. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.